La niebla cubría el bosque como una manta espesa cuando los cazadores dieron el aviso. Bajo el suelo podrido de una cabaña abandonada, oculta entre los árboles de los Cárpatos, yacían dos esqueletos, un hombre y una mujer, uno al lado del otro. Sus cráneos estaban fracturados, y junto a ellos había un hacha oxidada y una caja con pasaportes de personas desconocidas. Nadie sabía quiénes eran. Nadie entendía cómo habían terminado allí. La escena era tan silenciosa que incluso el viento parecía contener la respiración. Pero esta historia no empezó en 2018, sino 7 años antes. En agosto de 2001, una pareja joven decidió emprender un viaje a la montaña. Oleg, un fotógrafo apasionado por la naturaleza, e Irina, su novia, una estudiante de periodismo, partieron con la idea de recorrer una de las rutas más populares de los Cárpatos. 5 días, 50 kilómetros, una aventura sencilla para senderistas experimentados. Nada parecía presagiar una tragedia. Llevaron cámaras, mapas y una sonrisa grabada en cada foto que dejaron atrás. Luego, simplemente, desaparecieron. Ni cuerpos, ni señales, ni respuestas. Solo el eco del bosque y una cabaña olvidada en medio de la nada. Oleg Sachenko tenía 27 años. Desde muy joven, las montañas eran su refugio. Un lugar donde el ruido de la ciudad desaparecía y solo quedaba el murmullo del viento entre los árboles. Trabajaba como fotógrafo para una agencia de publicidad en Kiev y siempre buscaba nuevos paisajes para capturar. Sus amigos lo describían como alguien tranquilo, observador, con una extraña fascinación por los lugares remotos. Las rutas difíciles no lo asustaban. Al contrario, le daban una sensación de libertad que pocos comprendían. Irina Savchenko, su pareja, tenía 23. Estaba en el último año de la facultad de periodismo, curiosa, soñadora y con un espíritu aventurero que se había intensificado desde que conoció a Oleg. Se habían encontrado un año antes en una exposición de fotografía. Para ella, él no solo era su compañero, sino también la puerta a un mundo distinto. Un mundo donde cada sendero era una historia y cada cumbre un descubrimiento. Aunque Oleg conocía bien los Cárpatos, para Irina era la primera vez que pisaba aquellas montañas. No obstante, practicaba deporte con frecuencia, corría varios kilómetros por semana y estaba en excelente condición física. El plan era recorrer una ruta popular de aproximadamente 50 kilómetros en 5 días, comenzando en el pequeño pueblo de Borokota, ascendiendo hasta la meseta de Dolgaya y regresando por un camino distinto. Una travesía exigente, pero perfectamente alcanzable para 2 personas preparadas. Oleg llevaba consigo su equipo más preciado: 2 cámaras profesionales, varios objetivos y un trípode. Planeaba capturar imágenes únicas para una futura exposición. Para ellos, este no era solo un viaje, sino un proyecto compartido, una manera de combinar la pasión por la naturaleza con el trabajo creativo. Antes de partir, habían informado a sus familias del itinerario previsto. Se despidieron con mensajes llenos de entusiasmo y promesas de enviar fotografías durante el trayecto. Nada indicaba peligro. El clima era estable. La ruta estaba bien señalizada y era transitada por excursionistas experimentados. Sin embargo, tras el primer día de caminata, ningún mensaje llegó. La señal de sus teléfonos se desvaneció en algún punto del bosque, y con ella también su rastro. Lo que comenzó como una aventura de verano pronto se transformaría en un misterio que tardaría años en desvelarse. Un viaje que debía terminar con fotos y risas terminó sepultado bajo el suelo de una cabaña olvidada. Los primeros días después de la desaparición transcurrieron con una calma inquietante. Cuando Oleg e Irina no regresaron a la fecha acordada, sus familias pensaron que quizá habían decidido alargar la travesía. Era verano, y muchos excursionistas optaban por quedarse una noche más en las montañas para disfrutar del paisaje, pero esa esperanza se desmoronó rápidamente. Al tercer día, sin noticias, un grupo de voluntarios locales se organizó para recorrer el sendero que la pareja había planeado. Conocían bien la ruta,
Un camino boscoso que serpenteaba entre valles silenciosos, colinas cubiertas de niebla y zonas donde la vegetación se volvía tan densa que la luz apenas alcanzaba el suelo. Cada paso adentro era como adentrarse en un territorio suspendido en el tiempo. La búsqueda oficial comenzó al día siguiente. Un equipo de rescate, perros entrenados y helicópteros fueron desplegados en la zona. Se esperaba encontrar algún rastro, una mochila olvidada, restos de una fogata, huellas frescas. Pero el bosque respondió con silencio. Ni una sola señal clara de su paso. Los perros perdían el rastro después de unos pocos kilómetros, siempre en el mismo punto, como si las huellas se hubieran evaporado. La meteorología no ayudaba. Aunque al inicio el clima era estable, una densa bruma comenzó a cubrir las montañas, dificultando la visibilidad. Los helicópteros sobrevolaban la meseta de Dolgaya, pero desde el aire todo parecía idéntico. Un mar de árboles interminables, sin ningún indicio que guiara a los rescatistas. Mientras tanto, amigos y familiares se instalaron en el pequeño pueblo de Borocota, esperando noticias. Cada llamada, cada radio encendida, podía significar algo. Pero las horas pasaban, y con ellas, la desesperación se hacía más densa. Las autoridades ampliaron la zona de búsqueda, trazando nuevos mapas y revisando posibles desvíos que la pareja pudo haber tomado accidentalmente. Los días se convirtieron en semanas. Más de 80 personas participaron en los operativos, incluyendo grupos especializados en rescates en alta montaña. Se exploraron barrancos, cuevas naturales, arroyos congelados y antiguos refugios de cazadores. No se halló nada, ni una prenda, ni una cámara, ni un simple botón. Era como si el bosque se los hubiera tragado. La falta de resultados dio lugar a todo tipo de teorías. Algunos hablaban de un accidente en un terreno oculto. Otros, de un posible encuentro con personas desconocidas en la ruta. Incluso se mencionaron historias antiguas de la zona, relatos de senderistas que aseguraban haber escuchado voces en la niebla o haber visto luces extrañas en la profundidad de los árboles. Nadie podía confirmarlo, pero esas leyendas comenzaron a filtrarse entre los rescatistas. Finalmente, tras un mes de operativos, la búsqueda oficial fue suspendida. Las familias quedaron atrapadas en un limbo doloroso. Sin cuerpos, sin respuestas, sin un cierre real. La montaña había absorbido cada pista, cada indicio, como si protegiera un secreto que nadie debía conocer. La cabaña donde, años después, aparecerían los restos de Oleg e Irina estaba a solo unos pocos kilómetros del sendero principal. En 2001, nadie la revisó. El lugar ni siquiera aparecía en los mapas. Un silencio antiguo y espeso la rodeaba, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. En noviembre de 2018, el bosque de los Cárpatos guardaba el mismo silencio que 7 años atrás. El otoño había teñido las montañas de un tono apagado, y las ramas desnudas crujían con el paso del viento helado. 2 cazadores locales avanzaban por un sendero apenas visible, siguiendo las huellas de un ciervo. No imaginaban que, unos metros más adelante, se toparían con algo que cambiaría la historia de la desaparición de Oleg e Irina. Entre los árboles apareció una estructura oscura, oculta bajo capas de hiedra y musgo. Una cabaña de madera, vieja, hundida sobre sus cimientos. No estaba en ningún mapa, ni siquiera los habitantes del pueblo cercano recordaban haberla visto antes. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una sola bisagra, y el tejado amenazaba con desplomarse en cualquier momento. A simple vista, parecía abandonada hacía décadas. Los cazadores entraron con cautela. El aire en el interior era denso, como si se hubiera acumulado durante años sin movimiento. El suelo estaba cubierto de hojas secas y restos de ramas, pero un sonido hueco bajo sus botas llamó su atención. Comenzaron a remover la madera podrida, y debajo encontraron una trampilla disimulada entre tablones. Al levantarla, el olor a tierra húmeda y descomposición escapó como un susurro atrapado en la oscuridad. Allí, bajo el suelo de la cabaña, yacían 2 esqueletos. Uno pertenecía a un hombre, el otro a una mujer. Estaban acostados uno al lado del otro, como si el tiempo los hubiese dejado congelados en esa posición.
A pocos centímetros había un hacha oxidada y una pequeña caja, metálica cubierta de barro. Dentro de ella varios pasaportes deteriorados, entre ellos los de Oleg Sachenko e Irina Savchenko. La escena fue sellada de inmediato. Los investigadores llegaron horas después, acompañados por forenses y agentes de seguridad. El hallazgo provocó un fuerte impacto en la comunidad local. Durante años, la desaparición de la pareja había sido una herida abierta. Muchos pensaban que nunca se sabría lo que realmente había ocurrido. El examen inicial reveló fracturas en los cráneos de ambos cuerpos. No había ropa reconocible, solo fragmentos de tela descompuesta adherida a los huesos. La posición de los esqueletos indicaba que habían permanecido allí durante mucho tiempo, sin haber sido movidos. Lo más inquietante fue descubrir que la trampilla estaba cerrada desde dentro, un detalle que añadió una capa más de misterio a la escena. En una esquina de la cabaña, los peritos encontraron restos de equipo fotográfico corroído por la humedad, una cámara destrozada, un trípode doblado y una mochila irreconocible. Entre los objetos, un carrete de película fotográfica parcialmente intacto. Aunque el paso de los años lo había dañado gravemente, los técnicos lograron recuperar algunas imágenes borrosas, árboles cubiertos de niebla, sombras difusas y lo que parecía ser la entrada a esa misma cabaña. El hallazgo atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. El caso, que había caído en el olvido, volvió a ocupar titulares. Se reabrió la investigación y el área fue acordonada por completo. Las autoridades rastrearon registros antiguos, buscando referencias a la cabaña. Ninguna coincidencia apareció. Era como si esa construcción hubiera surgido de la nada. Los habitantes de Borokota, al enterarse de la noticia, recordaron rumores antiguos, historias sobre refugios de contrabandistas, zonas malditas donde la niebla nunca se disipa y donde algunos cazadores aseguraban haber escuchado pasos sin ver a nadie. Nadie podía probar nada, pero la sensación de que aquel lugar ocultaba algo más profundo era imposible de ignorar. Los cuerpos fueron trasladados a la capital para exámenes forenses. A pesar del tiempo transcurrido, los documentos hallados confirmaron la identidad de Oleg e Irina. Después de 7 años, sus familias finalmente tuvieron una respuesta, aunque incompleta. El misterio no se cerró, se abrió aún más. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién o qué provocó las fracturas en sus cráneos? ¿Por qué la trampilla estaba asegurada desde adentro? Las preguntas surgieron como ecos entre los árboles, sin que nadie pudiera acallarlas. El bosque, como siempre, permaneció en silencio. La reapertura del caso marcó un punto de inflexión. 7 años después de la desaparición, las autoridades se enfrentaban a un escenario tan inquietante como inexplicable. El hallazgo de los cuerpos de Oleg e Irina generó más preguntas que respuestas, y cada nuevo detalle parecía adentrar la investigación en un terreno aún más oscuro. Los análisis forenses confirmaron que ambos habían muerto por traumatismos contundentes en el cráneo. No se encontraron señales de disparos ni cortes profundos. La hipótesis inicial apuntaba a un ataque con el hacha oxidada encontrada a pocos metros de los restos. Sin embargo, no había huellas, ni ADN adicional, ni rastros de lucha visibles en el reducido espacio bajo el suelo, como si todo hubiera ocurrido en silencio o en otro tiempo. Una teoría planteaba que la pareja había buscado refugio en la cabaña tras perderse en la niebla. El clima en la región es impredecible y puede cambiar en cuestión de minutos. Se cree que pudieron haber quedado atrapados sin comida ni señal, cayendo en un estado de desesperación que desembocó en un final trágico. Sin embargo, esa idea no explicaba las fracturas craneales ni por qué la trampilla estaba cerrada desde dentro. Otro escenario sugerido por investigadores fue el de una tercera persona. Tal vez alguien se cruzó con ellos en la ruta, un cazador, un vagabundo o incluso un habitante aislado, y algo salió terriblemente mal. Pero sin pruebas físicas ni testigos, esta hipótesis quedó suspendida en un limbo de especulación. El equipo policial también exploró antecedentes sobre la cabaña. Revisaron archivos antiguos, registros de propiedad, mapas forestales y testimonios de pobladores.
Ningún documento oficial mencionaba esa construcción. Para muchos lugareños, la estructura tenía un aura inquietante. Afirmaban que ya estaba allí desde siempre, oculta entre árboles torcidos, y que nadie se atrevía a acercarse por la noche. Un cazador incluso relató que, años atrás, oyó golpes metálicos saliendo del bosque cuando la neblina era más densa que de costumbre. La falta de evidencias concretas alimentó rumores. Algunos creyeron que se trataba de un crimen premeditado. Otros hablaron de sectas antiguas que supuestamente utilizaban cabañas escondidas para rituales en zonas remotas de los Cárpatos. Aunque la policía no encontró símbolos visibles, se mencionaron marcas apenas perceptibles en una viga de madera, similares a grabados antiguos. También se barajó la posibilidad de un accidente, un derrumbe interior o un golpe fortuito en la cabeza tras una caída. Pero la posición en que se hallaron los esqueletos y la ausencia de desplazamiento posterior hacían difícil sostener esta versión. Parecían haber sido depositados allí de forma deliberada, o haberse quedado quietos, sin posibilidad de escapar. La familia de Oleg e Irina insistió en reexaminar la película recuperada en la cámara dañada. A pesar de estar deteriorada, los peritos lograron obtener algunas imágenes borrosas que mostraban la entrada de la cabaña, sombras alargadas y una figura apenas distinguible detrás de una ventana rota. No fue posible identificarla. Lo único seguro era que esas fotografías se tomaron poco antes de la muerte de ambos. Con el paso de los meses, la investigación volvió a estancarse. El bosque parecía haber devorado cada fragmento de verdad. Sin un culpable, sin un motivo claro, el caso terminó rodeado de teorías contradictorias. Accidente, asesinato, ritual o algo aún más difícil de explicar. La cabaña fue sellada. Hoy, nadie vive cerca de ese lugar. Y aunque oficialmente el expediente sigue abierto, en la práctica se ha convertido en uno de los misterios más perturbadores de la región. Dos jóvenes que desaparecieron en un sendero popular y fueron hallados años después en un sitio que, según los mapas, nunca debió existir. Con la clausura de la investigación, lo único que quedó fue un silencio denso, imposible de ignorar. La historia de Oleg e Irina se convirtió en algo más que un expediente policial. Pasó a formar parte de las sombras que envuelven las montañas de los Cárpatos. En Borokota, nadie volvió a mirar el bosque con los mismos ojos. Los caminos que antes parecían seguros comenzaron a inspirar desconfianza, y los excursionistas dejaron de aventurarse en ciertas zonas cuando caía la niebla. Las familias recibieron finalmente los restos de sus seres queridos. No hubo respuestas claras, ni culpables, ni explicaciones satisfactorias. Solo huesos, documentos corroídos y fragmentos de un pasado que el tiempo se empeñó en borrar. El entierro fue sencillo, sin discursos largos ni cámaras. Lo que dominaba el ambiente no era la rabia, sino un vacío que pesaba como la piedra. La cabaña fue cerrada con tablones y declarada zona restringida por las autoridades. A pesar de eso, algunos aseguran haber visto luces débiles en medio del bosque durante noches sin luna. Otros dicen haber escuchado golpes apagados, como si alguien todavía golpeara desde debajo del suelo. Ninguna de esas historias fue comprobada, pero se propagaron rápido, alimentando la leyenda. A lo largo de los años siguientes, la desaparición de la pareja inspiró documentales, artículos y foros llenos de teorías contradictorias. Cada versión intentaba dar forma a lo inexplicable. Sin embargo, entre tantas suposiciones, una sensación persistía: la certeza de que lo ocurrido en esa cabaña nunca sería entendido por completo. En las montañas de los Cárpatos, el bosque no habla, solo escucha. Guarda secretos con una paciencia que supera generaciones. Y a veces, cuando alguien desaparece allí, no es que se pierda, es que se vuelve parte del lugar. La historia de Oleg e Irina no tuvo un cierre, tuvo un eco. Uno que todavía hoy sigue resonando entre los árboles. ¿Qué crees que ocurrió en esa cabaña? Déjame tu teoría en los comentarios. Suscríbete a Last Scene para más misterios reales cada semana.